la vida. Con el pago de sus impuestos, el país crece en obras, en programas sociales, porque las empresas grandes, medianas y pequeñas, junto con sus colaboradores, generan recursos para las familias, bienestar para la gente. Un país capaz de producir es un país con proyección, competitivo, que se abre las puertas al mundo. Empresarios y sus colaboradores ayudan a que el nuestro sea un país pujante. Porque con su esfuerzo, compromiso y profesionalismo, cada uno de ellos impulsa nuestra economía y crea nuevas oportunidades. ¿Te imaginas un país sin empresas? Nosotros no. Todos somos empresa. Antes del almuerzo, tenemos el siguiente panel, el rol de las térmicas en la transición energética. Quisiera invitar al escenario a las siguientes personas. A Juan Pablo Henao, él es vicepresidente de Desarrollo Comercial de TGI. Bienvenido. Adelante. Al doctor Homero Gómez, él es presidente de Carbomax. Al doctor Luis Miguel Fernández, presidente de TEPSA. Al doctor Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía. Y al doctor Rodrigo Torres, director de contenidos Valora Analytic, quien será el moderador de este panel. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenas tardes ya, la agenda está un poquito movida, entonces vamos a tratar de agilizar. Veo una silla vacía aquí, pero vamos a tratar de darle todo el impulso a este pedazo de tarde que nos resta antes del almuerzo. Gracias a Bruce, gracias a Jesús Rojas y a toda la Andy por esta invitación, de verdad que ha sido un gusto por estar aquí con ustedes. Bueno, se completó el panel, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar del papel de las térmicas. Déjenme, yo me muevo un poquito para acá para poderlos ver a todos. Vamos a hablar del papel de las térmicas y de cómo poder aprovechar toda esta coyuntura internacional, porque quiero traer a colación obviamente lo que está pasando en el mundo. Salimos de una pandemia, logramos sobrevivir a una pandemia que fue bastante difícil para mucha gente y veíamos la perspectiva de poder impulsar la economía de nuevo, veíamos la perspectiva de poder salir ganadores de esta pandemia, pero resulta que se nos viene una guerra en Ucrania, una cosa inesperada para algunos sectores y que obviamente está presionando mucho el mercado de la energía, está presionando mucho la inflación, las materias primas. No tengo que decirlo en profundidad, ustedes saben que el petróleo, el Brent está arriba de 120, el carbón también está bastante alto. Entonces vamos a analizar ese contexto y cómo ese contexto al final del día, y ustedes me van a decir si sí o si no, si estoy equivocado en mi percepción, está ratificando que el sistema energético colombiano es sólido y es fuerte porque tiene una matriz limpia, digamos, muy de agua, pero al final respaldada con térmicas, que nos da una ventaja frente a otros mercados en los que no están así, y vamos a hablar hoy con los expertos sobre el tema. Entonces, quisiera arrancar con TGI porque me parece importante que hablemos de cómo está el mercado de gas puntualmente. Me gustaría hablar sobre el tema de gas en el sentido de cómo estamos nosotros en temas de reservas, en temas de contratos, en temas de abastecimiento, contando con ese contexto de altos precios y al final si eso va a llegar al consumidor
del día a día que somos todos al final del día. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Mira, desde el punto de vista de gas, infraestructura tenemos. Hay muchas economías que hoy siguen construyendo gasoductos para conectar las fuentes con los centros de consumo. Colombia ya surtió esa parte, nosotros ya tenemos una infraestructura que podemos apalancar. Eso es de la parte como del midstream, en superficie. Desde la parte de producción que mencionabas, reservas, la publicación está cerca de 7, 8 años. Son las que tienen menos incertidumbre de desarrollo. Pero también en el subsuelo entendemos hay recursos prospectivos. Entonces yo creo que ese es como un reto de cadena que hay que tratar de evolucionar esas reservas, de recursos a reservas, ponerlas en superficie. Y en el tema del gas es distinto a crudo en el sentido de que se necesita un contrato de venta de gas para poder buquear esas reservas, para poderlas contabilizar. Entonces creo que ahí se juntan los tres pedazos de la cadena, la producción, reservas sí, prospectivas probablemente para 20 años, las reservas probadas tal vez 7, 8, un poco menos, infraestructura existente que permite hoy fluir el gas a lo largo del sistema y una demanda que requiere reactivarse de una forma distinta para que esos contratos de gas puedan estar en el mercado. No somos, digamos, en el corto plazo, Colombia, digamos, es autosuficiente, uno podría decir de alguna manera en términos de gas, con gas doméstico, pero no, pues no nos podemos confiar. Creemos que el 2025, 2026 está a la vuelta de la esquina y que si necesitáramos eventualmente importaciones de gas, sea por el Pacífico, con alguna planta que tenga la UPME, digamos, en una segunda ronda, o inclusive por el norte en Guajira, pues vamos a estar expuestos a la geopolítica que tú mencionabas. No quiero desaprovechar que tengo aquí a los expertos de gas en TGI. Ya se habló y la firma ahorita de la Cámara, de la creación de la Cámara de hidrógeno y gas con Naturgas. Esa implementación de esas nuevas tecnologías, ¿qué tanto nos va a permitir, digamos, protegernos, hacer una especie de cobertura para que el gas sea más eficiente y más barato y no tengamos que depender tal vez en algún momento de importarlo, obviamente más costoso? Sí, a ver, el tema de hidrógeno pues tiene un reto gigante y es la competitividad. Hoy un kilogramo de hidrógeno es el equivalente a $7.5 por millón de BTU. Con costos de producción de $2 por kilogramo estaríamos un 50% de lo que vale hoy el gas en Colombia. Entonces yo creo que también hay que de alguna forma aterrizar la expectativa con respecto a hidrógeno en el corto plazo al menos como sustituto del gas. No obstante, TGI viene adelantando, digamos, algunos análisis importantes de cómo podrían convivir el gas natural y el hidrógeno en la red, hasta unos porcentajes que no afecten, digamos, la integridad del tubo, y eso lo estamos viniendo avanzando para irnos preparando para ese momento del cambio que sentimos que es más lejos que pronto. Gracias. Bueno, voy ahora con Homero de Carbomax. Mismo escenario, altos precios, demanda de países, India, China y otros más siguen demandando bastante. ¿Cómo ven ustedes la perspectiva en un escenario, como lo dije al comienzo, de guerra de precios de materias primas altos? ¿Cómo está Colombia en este caso? Y sobre todo ver, ¿estamos en capacidad de producir más, de exportar más? ¿Cómo estamos en este tema, Homero? Sí, estamos, bueno, primero que nada, buenas tardes a Landy, muchas gracias por abrir estos espacios, a los panelistas y a todos los participantes de este tan importante evento. Definitivamente estamos en un escenario muy particular, venimos de todo el rezago que nos trajo la pandemia y ahora estamos en un escenario de guerra que con los cortes de suministro de carbón y de otras materias primas de Rusia generó un desbalance en la canasta de commodities y de todos estos productos que generaron la subida de los precios, y ahí Colombia ha tenido una oportunidad de poder colocar en exportación productos de calidad y poder, obviamente, para las empresas nacionales vender a muy buenos precios en el mercado internacional. Sin embargo, hay en este momento algo de susto, se puede decir, en el consumo nacional. Las térmicas y las cementeras están viendo que los precios están subiendo de una manera importante. Algunos tienen cubiertos su suministro con contratos de largo plazo con precios ya ajustados, pero en algunos casos no está cubierto y están teniendo que salir al mercado a pagar unos precios bastante altos. La pregunta si hay carbón o no, carbón sí hay, y en el centro del país
no es tan fácil en Cundinamarca, Boyacá, norte de Santander, no es tan fácil hacer unos incrementos importantes en la producción desde las minas subterráneas. Sin embargo, se está haciendo en esas regiones, se está incrementando producción para poder abastecer tanto las oportunidades que hay a nivel de exportación como el mercado nacional. Pero hay otras regiones del país, como por ejemplo el departamento de Córdoba, el cual tiene varios actores, hay varias empresas, estamos produciendo carbones térmicos y desde ahí tenemos una gran oportunidad de poder no solamente exportar, sino también respaldar el sistema energético nacional, a las termoeléctricas, a las cementeras. Entonces, de esa manera podemos abastecer y no correr riesgos de desabastecimiento en la generación eléctrica del país. Entonces, sí estamos con proyectos ahí que están en este momento en producción. Son carbones que pueden ser exportados, pero la infraestructura de exportación para carbones, por ejemplo, de Córdoba es limitada en este momento, entonces esos carbones pueden venir a atender perfectamente la necesidad nacional de consumo de energía, de consumo de carbón, perdón, ante este escenario que tenemos y que vamos a seguir con ese desbalance por el resto de este año. Y bueno, no sé hasta dónde irá a llegar esto, creo que nadie lo sabe. En este momento, la producción, si quieres hablemos del caso puntual de ustedes o si tienes las cifras más globales, ¿cómo está el tema de producción para mercado nacional y para mercado internacional de carbón? No, en el caso de Carbomat, digamos que nosotros con productos y subproductos del carbón, nosotros tenemos dos líneas. Tenemos una línea que es los carbones y coques que aplicamos para industrias muy especializadas como la del acero y la de ferroaleaciones, que también se han visto muy incrementadas, pero que no están relacionadas con la generación de energía. En ese caso, ese producto nuestro es 100% exportación, ¿sí? En el caso del carbón para uso térmico o cementero, una parte lo colocamos en el mercado de exportación, una parte en el mercado nacional. ¿Cuánto es en este momento? Puede ser más o menos un 50-50. Las termoeléctricas por fuera del país también tienen sus propias situaciones de desabastecimiento y en este momento, por ejemplo, carbón colombiano está saliendo a mercados que no sale normalmente. Por ejemplo, carbón cordobés, hace poco salió un barco, sacamos un barco de carbón cordobés, 100% carbón de Córdoba para la India, eso nunca había pasado, ¿sí? Ahorita estamos sacando unos barcos para África con carbón cordobés, precisamente a atender el mercado de termoeléctricas en África, ¿sí? Pero al mismo tiempo también estamos, por ejemplo, mandando carbón cordobés a abastecer termoeléctricas en Boyacá, por ejemplo. Estamos conversando con termoeléctricas en norte de Santander también para abastecerlas, porque yo siempre digo que el mercado internacional, pues obviamente es muy valioso el del mercado de exportación, pero el mercado nacional siempre tendrá que ser el número uno, ¿sí? Siempre tendrá que estar la prioridad aquí en Colombia. Estamos en capacidad de responderle a TEPSA cuando nos haga una gran demanda de carbón en momentos en que se necesite realmente la asistencia y el backup de las térmicas. Colombia tiene unas reservas impresionantes de carbón, ¿sí? Tanto carbones de generación, para generación, como carbones para producción de materiales ya muy especiales como ferroaleaciones y acero. Muchas empresas, por ejemplo, nosotros contamos con contratos de concesión por más de 30 años y reservas que no vamos a ser capaces de explotar de aquí a 30 años. Entonces la respuesta es, si necesitan más carbón, claro que lo hay, y hay unas formas también más limpias de sacar el carbón, porque empresas como nosotros ya estamos midiendo la huella de carbono y estamos haciendo nuestros procesos productivos mucho más eficientes, mucho más amigables con el medio ambiente. Es decir, estamos descarbonizando la actividad del carbón, que tiene que ser bien entendida en sus diferencias que tienen. Para darles un ejemplo, ahorita estamos transportando carbón para las termoeléctricas en Boyacá con camiones a gas, por ejemplo. Gracias, Homero. Bueno, Luis Miguel, en el caso de TEPSA, ¿cómo están viendo ustedes el tema de que ustedes de verdad hacen el respaldo de la energía nacional? Vimos algunos casos puntuales, tal vez el caso de Alemania, que me acuerde así cercano en los últimos años, que decidieron migrar a una energía más renovable en otros segmentos, pero después tuvieron que dar un poquito de marcha atrás. Colombia ha sostenido su política de mantener las térmicas y de darles la relevancia que se necesita cuando haya una coyuntura como una sequía o algo parecido.
Estamos en necesidad de aumentar esa capacidad de las térmicas, hacer más, construir más, o las que tenemos nos van a permitir estar listos cuando se necesiten en una coyuntura especial. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y gracias por invitarme a participar de este panel. Yo creo que es importante recordar de dónde venimos, nuestra historia, sobre todo que próximamente vamos a conmemorar los 30 años del apagón que suscitó este desarrollo institucional en el que hoy tenemos un sector eléctrico muy fuerte y yo diría muy moderno en Colombia. En ese momento había una composición hidrotérmica, 20% térmica, 80% hidráulica. Y se presentó un fenómeno de Niño y tuvimos un apagón por un espacio de unos 15 meses con grandes impactos para la economía. Luego se promulga la ley 142-143, se establece este nuevo esquema de mercado, entra la participación privada, importantes niveles de inversión que no solo favorece al sector eléctrico, sino a la economía en general. Y hoy en día tenemos una composición hidrotérmica 70-30% aproximadamente. Y hemos soportado fenómenos de Niño, inclusive mucho más intensos que el del año 91-92. Aquí a Tomás de Ministro le tocó uno de los más fuertes. Y Colombia no se ha apagado, a diferencia de nuestros vecinos donde se han visto problemas de racionamiento. Entonces, creo que uno puede concluir en este momento que una composición hidrotérmica 70-30 ha probado a lo largo de la historia que es suficiente para que Colombia tenga la confiabilidad que se requiere desde el punto de vista energético. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos están llevando? Entonces vamos hacia la transformación energética. Y la primera pregunta es, ¿por qué queremos estar ahí? ¿Qué representa Colombia en el contexto internacional en cuanto a las emisiones? Y Colombia es prácticamente insignificante a nivel mundial o global en cuanto a sus emisiones. Es responsable de menos del 0.6% de las emisiones mundiales. Entonces, nosotros tenemos poca incidencia, sin embargo, estamos tomando unos compromisos similares a países que sí son muy fuertes o digamos, los que verdaderamente son, no toman esos compromisos. Adicional a eso, hablando del sector termoeléctrico, representamos menos del 4% de las emisiones del país. Entonces, tenemos una de las matrices de generación más eficientes del mundo, la número 6, 70% renovables convencionales hidráulicas, 30% termoeléctrica. Entonces, para avanzar en esa transición, bueno, definitivamente estamos embarcados en que queremos estar, sin embargo, no tenemos una incidencia importante a nivel global. No hemos sido los más contaminantes, por el contrario, somos los menos. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, si ya tenemos una composición hidrotérmica que nos ha funcionado, ¿cuál es la composición que se requiere si irrumpe este gran volumen de generación renovable no convencional? 70-30 nos ha funcionado con una estacionalidad climatológica que es de cada 5 o 7 años la ocurrencia de un fenómeno de Niño. Entonces, la conformación hidrotérmica para ese escenario nos ha funcionado muy bien. Si va a irrumpir en la matriz un importante volumen de generación renovable no convencional, cuya estacionalidad va a ser intrahoraria, no cada 5 o 7 años, sino hora a hora, dependiendo si el viento sopla adecuadamente o si llueve o no llueve o hay nubes que pasen sobre los generadoras solares. Entonces, yo creo que lo primero es establecer un estudio que nos diga cuál es la conformación que el país va a requerir dependiendo del volumen de generación renovable no convencional al que queremos llegar. Eso debe estar claramente establecido para ver cuál es la confiabilidad que funciona bajo ese mix. Entonces, las térmicas, si hoy tienen un papel importante, con una estacionalidad de cada 5 a 7 años y unas necesidades puntuales de generación que se tienen en ciertos sitios de la red, independientemente de la variabilidad climatológica, hacia adelante, con una gran irrupción en capacidad de generación renovable no convencional, seremos aún más relevantes para que el sistema no solo funcione cuando venga el fenómeno de Niño, sino que funcione en la operación día a día para soportar ese ingreso de estas fuentes renovables no convencionales.
Y adicional a eso, aparte de la sección técnica de ese estudio, que como colombianos y como sistema tengamos claro eso cuánto va a costar y cómo se va a desarrollar. Bueno, me dejaste más preguntas que respuestas, pero veo una cosa ahí y no sé si estoy hilando muy delgado leyendo entre líneas, pero ¿estás o no estás de acuerdo con la avalancha, digamos, por llamarlo de alguna forma, de energías renovables no convencionales? Tenemos muchos proyectos nuevos, pero no sé si te entendí bien para entrarnos en ese tema de que esas energías no siempre están disponibles, tienen ciertos problemas de disponibilidad, de intermitencia. Entonces, no las necesitamos tan rápido. ¿Entendí bien el mensaje que nos quieres enviar o a dónde quieres llegar con ese mensaje? El mensaje es que Colombia ha tenido una matriz muy sólida, muy diversa, y que seamos muy cuidadosos en qué se va a necesitar para que esa irrupción de nuevas tecnologías se mantenga el sistema operando de manera confiable y eficiente. Pero aquí hay espacio para todos, lo que hay es que hacerlo adecuadamente. Y qué bueno es mirar los ejemplos que se han visto en otras regiones del mundo. Europa ha desarrollado unas grandes inversiones en generación renovable no convencional, Alemania, España, Inglaterra, y hemos visto precios de energía entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 de hasta $700 por megavatio hora. Y aquí qué bueno resaltar las fortalezas que tiene nuestro sistema. Nosotros en Colombia en esta coyuntura no hemos visto eso. Tenemos una fuente diversa, generación hidráulica, 70%, térmicas a gas, tenemos gas importado, gas nacional, carbón, y Colombia hasta el momento no ha estado expuesto a esos grandes shocks que hemos visto en el contexto internacional. Entonces, algo estamos haciendo bien y qué bueno es preservarlo y reforzarlo. Muy bien, porque eso me hace recordar que el componente de energía en la inflación recientemente sí ha subido, pero no al ritmo que lo han hecho otros segmentos como los alimentos, por ejemplo, que son los que están jalando más la inflación recientemente en Colombia. Tomás, ya estuviste en la parte de gobierno, fuiste viceministro, después ministro. Ahora desde el lado de la academia, si me dejas llamarlo así, en el CREE, ¿qué han analizado ustedes sobre el tema de las térmicas y en general sobre el sistema energético, haciendo uso de lo que decía Tepsa sobre la importancia de la matriz como está? ¿Necesitamos cambiarla, incluirle cosas, encontrar un mejor balance? Pues bueno, muchas gracias a la Andy por la invitación. Un gusto estar aquí y ver tantas caras conocidas. Yo diría lo siguiente, yo diría que cuando piensa en transición energética, eso en términos muy concretos lo que quiere decir es cambiar la forma de producir y consumir energía. Y en este caso concreto quiere decir pasar de consumir y producir energía de altas emisiones a bajas emisiones. Y el gobierno ya asumió unos compromisos de país. Y esos compromisos son que en 2030 tenemos que reducir 51% las emisiones y que en 2050 tenemos que ser carbono neutros. Es un compromiso que ya asumimos con el mundo. Entonces uno mira eso y se pone a pensar, bueno, la transición energética que nos ha llevado a lo que estamos hoy es una transición que nos tomó 200 años y que nos tomó las fuerzas del mercado actuando para encontrar esas combinaciones de energía que eran las más eficientes, las más confiables desde el punto de vista logístico, las de mejores precios, y es lo que tenemos hoy. El problema es que es una matriz, la del mundo y la de Colombia, no la eléctrica, pero la de Colombia también, son matrices que son sobre todo fósiles, de altas emisiones. Entonces uno mira el caso colombiano y dice, bueno, tenemos que pasar en 30 años a ser carbono neutros. ¿Y eso qué quiere decir en la práctica? Y ahí es donde viene una discusión de política pública que yo creo que es muy importante y es muy relevante para tener ahora. Y es, hay unos que dicen, aquí tenemos que descarbonizarnos como sea. Todos los demás objetivos de política energética deberían estar subordinados a la descarbonización. Y hay otro lado de la discusión que hice en un minuto. Aquí tenemos problemas de acceso, aquí tenemos problemas de pobreza, de necesidad de inversión en infraestructura, en educación, y esa plata sale de los fósiles.
Aquí tenemos problemas de precios o podemos tener problemas de precios. Aquí la guerra en Ucrania nos está mostrando que la seguridad energética importa mucho y que no podemos correr riesgos. Entonces yo creo que la pregunta hacia adelante es, si nos queremos descarbonizar tan rápido, ¿qué vamos a hacer con las tensiones inevitables que va a haber ahí? Y por ejemplo el gas, uno con el gas dice, bueno, el gas podría, por ejemplo, ayudarnos a resolver algunos de los problemas o muchos de los problemas de acceso a energía que todavía tenemos. Pero pues vamos a hacer inversiones en gas, pero nos vamos a descarbonizar. ¿Qué papel tiene el gas? ¿Qué tanto podemos dejar ese espacio abierto? Entonces, yo creo que la descarbonización tenemos que mirarla desde mi punto de vista en la óptica de que hay muchos objetivos de política energética, además del ambiental, y tenemos que estar seguros que esa velocidad de descarbonización no nos deje una cantidad de heridos por el camino que nos terminen haciendo la descarbonización más costosa. Gracias, Tomás. Ahí hay un punto importante, por ejemplo, si analizamos mercados cercanos como el chileno, por ejemplo, tiene la matriz completamente diferente, inversa a la de Colombia. Hay un componente más alto en térmica. Yo no he visto nunca una factura de gas o de energía en Chile, pero asumo que debe ser más costosa que en Colombia por ese componente que es más alto en otros casos, mientras que Colombia tiene un componente de agua más alto. Sobre la transición energética, quiero preguntarte, Juan, sobre lo que está haciendo TGI para el tema de descarbonización y uso más eficiente, como decían Luis Miguel y Tomás, más eficiente y mejor uso de la energía en esas metas de descarbonización en Colombia. De acuerdo, ahí uno tendría que hablar como de los 3 alcances, del Scope 1, 2 y 3, del que siempre hablamos cuando descarbonizamos. Y arrancamos por nosotros mismos, porque muchas veces la descarbonización no es que el otro se descarbonice, sino yo cómo arranco a hacerlo desde mis operaciones. Y ese es como el primer foco que tenemos, cómo reducimos nuestras emisiones. Tenemos unas metas de reducción de gas de TEA bastante agresivas para llevarlas a cero. Estamos haciendo uso de un diferencial de presiones en algunas estaciones de puerta de ciudad para usar eso como energía autosostenible. Y nos hemos embarcado en un programa de eficiencias a todo nivel para lograr esa menor emisión. Y después, obviamente, la parte de investigación y desarrollo se hace muy importante, ¿sí? Porque ese es el hoy, pero el mañana es cómo invertimos desde hoy para tener más adelante una energía mucho más eficiente. Y ahí aparecen vectores energéticos, como lo mencionábamos, de hidrógeno, no necesariamente verde, que es como el Mercedes-Benz, pero inclusive está el hidrógeno azul. Entonces hay muchos caminos intermedios para llegar a esa descarbonización. Yo creo que la parte de desarrollo también del biogás, aunque tiene menos fuerza tal vez que el hidrógeno, también tiene, digamos, algo de futuro, y tenemos nuestros rellenos sanitarios que definitivamente deberían hacia adelante, digamos, proveernos también de una energía alternativa. Entonces, como primer foco, nosotros mismos qué hacemos, y es reducir nuestra huella de carbono con eficiencias internas y cómo logramos una energía mucho más limpia para nuestras operaciones, incluyendo el flare gas, el gas de TEA. Y 2, cómo empezamos a transicionar también con productos distintos, y es un poco lo que está pasando en el mundo, ustedes lo han visto, y es gases renovables al final, y cómo jugamos ese partido también de alguna manera. ¿Tienen metas puntuales? Es decir, en 5 años vamos a bajar tales indicadores de esta forma y sucesivamente 10, 15 años de largo plazo. Nos hemos adherido a las metas del país. Yo creo que hay una alineación importante. Independiente que de pronto emitamos no mucho, como decía ahorita Luis Miguel, creo que los gases de efecto invernadero tienen un efecto grande en Colombia. En nuestra infraestructura, lo vemos en la geotecnia, vemos los cambios que hay en los trazados de nuestros gasoductos, ahí aumentan los riesgos también. Entonces, solamente el concepto de emisiones es súper importante, como lo decía Luis Miguel, pero creo que nosotros somos un país vulnerable como Colombia desde el punto de vista de gases de efecto invernadero. Nosotros lo vemos en la infraestructura. Entonces, yo creo que si uno apunta a esos 2 focos, creo que ahí podría encontrar un buen balance para la descarbonización. Gracias. Homero, misma pregunta, porque ustedes… no voy a meterme en debates políticos ni mucho menos, pero hay una especie de desprecio por algunos segmentos. El carbón es uno, el petróleo es otro, bueno, en fin, ustedes ya sabrán mejor eso que yo. Pero ese sector, ¿qué está haciendo para ser más eficiente en temas de descarbonización? Nos diste un par de líneas al comienzo, pero ¿qué más en profundidad y metas puntuales sobre todo? Sí, mira, yo creo que es bien relevante la pregunta, y básicamente son 2 caminos. Por un lado, del lado de Carbomás estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con
descarbonización y buscar llegar a la meta de neutralidad de nuestras operaciones, ¿sí? Llegar a ser a carbono neutro y cumplir con las metas que ya tiene trazadas el gobierno y que tiene trazados el mundo con respecto a descarbonización. Y por otro lado está lo que estamos haciendo desde Carbomás para contribuir a todo lo que tiene que ver con transición energética. Entonces, en el camino de descarbonización, desde Carbomás estamos, por ejemplo, empezamos a medir huella de carbono. De ahí en adelante empezamos a hacer inversiones para poder reducir la huella de carbono de nuestras actividades. Por ejemplo, hicimos una inversión recientemente de casi 10 millones de dólares en flota de camiones Euro 6 por un lado, y por otro lado una parte de la flota son camiones a gas, ¿sí? Para el traslado de todos los productos, y ahí no solamente estamos trasladando productos minerales hacia puertos colombianos o hacia clientes nacionales, sino que también nos estamos regresando en cargas de retorno con granos, por ejemplo, importados, y con otro tipo de productos con los cuales compensamos nuestro round trip, pues, logístico. Por otro lado, estamos trabajando en la adquisición de tecnologías para poder hacer la quema de carbón de coquización de una manera mucho más eficiente, y pudiendo en un momento dado hay la posibilidad de hacer captura de gases y aprovecharlos para otras industrias, o simplemente hacer una reducción importante con tecnologías muy diferentes a las que utilizamos actualmente en el país, pero que son tecnologías que ya están inventadas y que son utilizadas en países más industrializados que el nuestro. Estamos en este momento haciendo ese tipo de inversiones para poder reducir nuestra huella de carbono, y estamos muy apegados a lo que tiene que ver con los compromisos que hizo el país en cuanto a cambio climático para poder llegar a esas metas que tenemos a 2030 y a 2050 como país. Por otro lado, está lo que estamos haciendo en lo que tiene que ver con transición energética, y en transición energética, como Carbomás, estamos utilizando todo ese conocimiento que tenemos a nivel técnico en la parte de exploración y en la parte de evaluación de proyectos desde el punto de vista social y ambiental, para poder, desde ese conocimiento que ya tenemos en el carbón, tanto en minería a cielo abierto como en minería subterránea, estamos en este momento arrancando la exploración y ya en un piloto ya producción de concentrados de cobre, ¿sí? Como lo decía nuestro presidente de la Agencia Nacional de Minería hace un momento, Colombia tiene un gran potencial de producción de cobre en el país. El cobre va a ser un mineral relevante y estratégico y clave durante la transición energética, y Colombia puede ser un actor principal en la economía mundial produciendo concentrados de cobre o cobre, que en este momento hay varias empresas que estamos trabajando en ese frente, y verdaderamente el país tiene una gran posibilidad ahí, inicialmente pues de entender un poco mejor las reservas que tenemos de cobre, y por supuesto concretando ya esos proyectos en producción. Entonces digamos que esos son los dos caminos que estamos haciendo desde Carbomás para contribuir desde la descarbonización como todo lo que tiene que ver con la transición energética. Gracias, Homero. Luis Miguel, el tema de lo que hacen ustedes desde TEPSA, quiero que nos puedas contar qué hacen para ayudar en ese tema de la descarbonización, ustedes como empresa puntualmente. Y una segunda parte de la pregunta, y también, Tomás, te la voy a enviar para que la vayas pensando, el papel del carbón colombiano internamente, la importancia que sigue teniendo y que va a tener, y la visión de mercados internacionales, por lo que decíamos al comienzo, una coyuntura compleja con precios de materias primas subiendo. Entonces, en primer término, lo que hacen ustedes desde TEPSA para el tema de descarbonización y metas en Colombia. Bueno, primero, y un poco de la mano de lo que mencionaba Tomás de las políticas de gobierno. O sea, nosotros con los incentivos adecuados de política y regulación, creo que uno de los grandes aportes a la descarbonización ha sido el desarrollo de la planta de regasificación de Cartagena. Eso ha permitido viabilizar generación térmica de ciclos combinados a gas por más de 2.000 megas de capacidad instalada. Eso es fundamental para evitar generar con combustibles líquidos, y genera transversalmente unos beneficios al sector gas que son fundamentales, derivado de la gran capacidad de transporte que tenemos contratado. Se le baja el nivel de costos a los otros usuarios, y generar con gas natural obviamente es mucho más beneficioso
en materia del volumen de emisiones que se genera que generar con combustibles líquidos, que es la otra alternativa. Eso ha generado también ahorros de más de $2 billones en costos evitados de combustibles para la demanda de energía, más de 60 pesos por kilovatio desde el año 2016, diciembre, que entró en funcionamiento la regasificadora. Y un asterisco ahí. Importante destacar que ese esquema regulatorio mediante el cual se viabilizó la planta de regasificación de Cartagena vence en el año 2025. Y si no hay señales claras, regulatorias y de políticas de cuál es el siguiente paso, pudiéramos estar obligados de nuevo a migrar a combustibles líquidos, que va en contravía de todo el esfuerzo de transición, para citar ese punto. Y ya como grupo adicional, bueno, y eso ha tenido un costo, para pagar los costos asociados a esa infraestructura, pesan el 22% de nuestro ingreso de cargo por confiabilidad. Eso es un aporte significativo por parte nuestra para cumplir, digamos, con esos objetivos. Y en temas de desarrollo de proyecto, pues la generación de tecnología de ciclo combinado es la más eficiente que hay desde el punto de vista de generación de combustibles fósiles. O sea, se extrae el máximo volumen de energía del gas en procesos de ciclo combinado en donde se redirecciona el calor hacia calderas recuperadoras de vapor, y con el uso de una sola vez del gas se produce gas en combustión y se produce vapor para mover una turbina de vapor. Esos son procesos de alta eficiencia. Y en nuestra planta de Cartagena, Termocandelaria, estamos haciendo una inversión del orden de unos $240 millones dentro del esquema de cargo por confiabilidad, con una expansión que aumenta la potencia de esa planta en un 80%, pasa de 314 megas a 566 megas, con casi el mismo volumen de gas con el cual se generan 314 megas, vamos a generar 566 megas. Esos son avances significativos que ayudan a soportar la transición energética, proveyendo energía confiable, firme y eficiente. Y en esto es muy importante que las políticas gubernamentales y la regulación siga estimulando el desarrollo que este país necesita para que siga manteniendo la confiabilidad y la eficiencia que ha tenido hasta el momento. Sobre el tema del carbón, la visión que tienen ustedes, porque es un elemento que al final del día está a la mano en Colombia para usarlo cuando sea necesario en una época de coyuntura especial. Es muy importante, mira, el costo de oportunidad de la energía lo fijan el costo de reemplazo del agua. Primer nivel entra carbón, segundo nivel entra gas. Entonces, en Colombia tenemos recursos abundantes de carbón y aquí no se trata de satanizar el combustible. Lo que debemos es propender que las tecnologías quemen esos combustibles con las mejores eficiencias posibles. Y el carbón es fundamental para evitar, y el gas, picos de precios de energía que sean muy altos, ponen el costo de oportunidad del agua, el precio medio de contratos, y en la medida que tengamos energéticos eficientes como el carbón y como el gas, esos precios van a permitir mayor competitividad para los consumidores. Muy importante seguir contando con carbón, muy importante seguir contando con gas. Son los que fijan el costo de oportunidad de la energía, el precio al final de los contratos de largo plazo, y son muy importantes y esenciales para la confiabilidad. ¿Cuándo va a estar listo el proyecto de modernización? Para ver si nos das la primicia aquí en vivo. Estamos en un estado de avance por encima del 85%, esperamos entrar en operación hacia el segundo semestre de este año. Muy bien, Tomás, la pregunta sobre carbón. En el CREE ustedes han revisado el potencial que tenemos, si de verdad vamos a lograr mantener algunas de las metas que el gobierno ha sacado recientemente. Hemos visto producción en declive durante varios años. ¿Qué están viendo ustedes para ese tema? Sí, nosotros tenemos unos modelos integrados y de largo plazo que nos permiten ver qué le pasaría a la matriz energética si uno efectivamente se descarboniza a la velocidad en que están las metas que se han asumido. Y la verdad es que cuando uno piensa en el carbón, yo creo que hay como una enorme bipolaridad en el caso del carbón. ¿Y qué quiero decir con eso? Que en el corto plazo están experimentando una bonanza que creo que hace muchos años no se veía algo así, porque se acabó la pandemia y vino un choque de demanda y los mercados otra vez a desatrasarse después de esa caída tan grande que había habido. Y a eso se le suma
la guerra en Ucrania, que ha generado unas escaseces de energía y unas preocupaciones que están llevando a que los europeos, que han sido tan fuertes descarbonizando, tan verdes, estén diciendo, no, un minuto, no, esa planta de carbón que iba a decomisionar, no, mejor espere, le extendemos la vida útil un poquito porque necesitamos la energía. Entonces, en el corto plazo, el carbón tiene una bonanza que no estaba viendo hace mucho tiempo, pero en el largo plazo, las señales de política que están ahí es, al carbón le queda muy difícil existir en el largo plazo. Esa es la realidad, las emisiones que genera el carbón son muy difíciles que tengan cabida en un mundo que se quiere descarbonizar como se quiere descarbonizar. Entonces esa crisis existencial que tiene el carbón, yo creo que solo se puede resolver, o la llave de salida se puede resolver en la medida en que las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono se vuelvan comercialmente viables. Si no, va a ser muy, muy difícil. Afortunadamente, la crisis de Europa lo que nos está mostrando es que uno de los pilares de la descarbonización y de la lucha contra el cambio climático tiene que ser manejar el carbón, porque es que aquí necesitamos cemento, necesitamos aluminio, necesitamos sacar un montón de gente de la pobreza, necesitamos una cantidad de cosas que requieren energía confiable y barata. Entonces, los enemigos no son los fósiles, el enemigo son las emisiones, y no se nos puede olvidar eso en la ruta hacia el futuro y en toda esa inversión en tecnología y desarrollos que pueden darle esa luz de vida que saque al carbón del dilema en el que está. Si me dejan hacer una mini conclusión, ya nos quedan un par de minutos nada más, es que a pesar de lo que está pasando en el mundo y de que hay muchas metas de descarbonizar y de que las matrices cambien y sean más limpias, recojo de ustedes que definitivamente esto va a ser a un ritmo más lento. Vamos a todavía necesitar que las térmicas sigan existiendo, que paguemos el cargo por confiabilidad, que sigamos teniendo ese respaldo en caso de una crisis de fenómeno del Niño o algo que se pueda presentar en el sistema interconectado nacional. Y eso independientemente está pasando de que los precios sean altos internacionalmente. Y otra de las conclusiones que me llevo de este panel es la, digamos, bendición, si me dejan usar esa palabra, que tenemos en Colombia de tener agua, de tener carbón, de tener eólico, de tener biomasa, ahora trabajando en energía, en hidrógeno, perdón. Tenemos esa facilidad de tener todas las energías disponibles en medio de una coyuntura difícil en la que Europa nos está demostrando que depender del gas de Rusia tal vez no fue tan buena idea hace algunos años. No voy a entrar en debates políticos, vuelvo y lo digo, pero quiero dejar esa conclusión. Nos quedan 10 minutos, 2 minutos para cada uno para terminar sobre el papel de su sector puntual en la transición energética. Quiero de pronto ver una visión de muy largo plazo, de verdad muy largo plazo, de lo que va a ser el papel del gas en el caso de TGI, Juan. Mira, definitivamente en el largo plazo tenemos que tener una infraestructura flexible, cada vez más flexible para atender las demandas y las intermitencias que vienen con las energías renovables y acompañar el proceso de descarbonización con nuevos vectores energéticos como pueden ser el hidrógeno en sus diferentes colores y biogás. Yo creo que ese es fundamental. Y creo también que desde el punto de vista de agentes de cadena interinstitucional tenemos que hacer una labor muy grande, porque aquí tenemos es que todos mirar para el mismo lado. Cuando cada uno coge para su lado específico y cada uno tiene obviamente sus incentivos propios y privados, ahí es donde pasan este tipo de cosas. Entonces yo creo que ahí definitivamente tiene que haber una cohesión, una articulación grande e interinstitucional, y creo que la palabra clave es flexibilidad. Cuando uno habla del gas como energético de transición o de competitividad, necesita flexibilidad, también en reglas de juego, y ahí me refiero a regulación. Hay un tema grande que hay que hacer todos como agentes de tener una regulación mucho más flexible para todos y operativamente adaptarse, como te mencionaba, en nuestro sistema a una coexistencia de dos vectores como pueden ser el gas y el hidrógeno. Creo que la vocación de Colombia exportadora tal vez de las renovables en La Guajira debería ser fundamental también con nuestra plataforma de infraestructura en Estación Ballenas, debería ser un apalancador también hacia el largo plazo para esa exportación. Ahora déjame ahondar un poquito en eso, un minuto. Cuando uno está siempre desde afuera y uno como periodista tiene la ventaja a veces de ver los toros desde la barrera, ¿no? Siempre se habla de que el gas ya viene, que el proyecto de Costa Afuera ya viene, pero traer esa molécula
a comercializarla y que llegue a los hogares o a donde sé que vaya a llegar, toma mucho tiempo. ¿Cómo estamos en esos plazos de verdad para ser realistas en Colombia? Monitoreamos mucho el segmento de exploración y producción porque son al final nuestros clientes, los que van a traer la molécula a la superficie. Hay una muy buena noticia con respecto al desarrollo del campo cafetero, el que queda en el Golfo de Morrosquillo, el que está hoy desarrollando Ecopetrol y Shell. Deberían estar teniendo un pozo exploratorio de appraisal durante estos próximos meses. Eso sería muy bueno para delimitar el yacimiento en subsuelo. Y todo lo que está pasando en el offshore colombiano, en Guajira, también tiene, digamos, una prospectividad muy interesante. Pero como tú bien dices, Rodrigo, un productor se demora entre 7 y 8 años en desarrollar un campo de producción. Entonces, tenemos tiempo, pero no tanto, tal vez, porque en el sector de energía, tú sabes, los tiempos son de mediano y largo plazo. No olvidemos el área continental, sobre todo en el Casanare, en Piedemonte, muy expectantes también de los desarrollos de Ecopetrol del upstream de pozos de gas. Gracias, Homero. Ahora tocó hacerlo estilo presidencial. 1 minuto. Vale, no. Del lado de nosotros y hacia adelante, primero que nada somos conscientes que el mundo tomó la decisión de reducir y debe ser gradualmente el uso de carbón para la generación de energía. Y eso es una decisión que ya el mundo tomó y en ese sentido, y Colombia también quiere ir en ese camino y por eso más paneles solares, más energía eólica y más todas estas energías y somos conscientes de eso. Entonces, en lo que tiene que ver con la producción de carbón térmico para generación de energía, nosotros y con nuestros proyectos vamos a seguir soportando tanto el consumo nacional como el de exportación mientras lo siga requiriendo. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que tiene que ver con nuestra producción de coquización, que es carbón colombiano, que tiene otro uso ya diferente a la generación de energía, y es el de la producción de coque metalúrgico o coque de ultrabajo fósforo para la producción, por ejemplo, de ferrocromo, de ferromanganeso, de ferrosilicio y de acero, mientras el mundo siga consumiendo y aumentando el consumo de acero y el consumo de ferroaleaciones, pues definitivamente nosotros vamos a continuar produciendo el coque para poder abastecer esos mercados y donde tenemos tantas posibilidades de seguir creciendo. Y en ese orden, la responsabilidad que sí tenemos como empresa es reducir la huella de carbono de esas operaciones de coquización, que hay muchísimas oportunidades del lado del transporte, del lado de la coquización misma, con plantas mucho más modernas y eficientes para reducir la cantidad de emisiones y precisamente ya estamos en conversaciones tanto con clientes que saben que vamos a necesitar de aquí en adelante mucho más coque, por ejemplo en países como en Finlandia, en India, en Brasil y en muchos otros países donde exportamos hoy, y que lo que requieren es más coque, pero necesitamos reducir la huella de carbono y precisamente en los próximos años la idea es invertir en tecnologías que vayan en ese sentido. Y para terminar, como les contaba ahora hace un momento, estamos utilizando todo ese conocimiento que tenemos en ingeniería para hacer exploración, todo ese conocimiento que tenemos para poder estar en los territorios de manera respetuosa con las comunidades y poder hacer los estudios ambientales que se requieran para poder desarrollar proyectos. Estamos trabajando en la línea de cobre para producir cobre aquí en el país y poder convertir a Colombia en un actor importante y relevante como lo son, por ejemplo, Perú y Chile, poder explotar ese recurso tan importante y tan estratégico que se requiere, por supuesto, para poder hacer esta transición energética y no llegar a una situación en los próximos años en la que estamos tan desesperados por montarnos en carros eléctricos o armar un sistema eléctrico mucho más robusto, pero tiene que estar el mineral y en ese caso el cobre va a jugar un papel fundamental y por supuesto Colombia con sus reservas y con su empresariado va a ser capaz de poder colocar ese producto en el mercado. Gracias, Luis Miguel. 1 minuto de conclusión, no un minuto tan largo como el de Homero, sino 1 minuto de la importancia de las térmicas en el futuro de la energía de Colombia. Una sola aclaración, nosotros somos generadores térmicos a gas, somos el mayor consumidor individual de gas de Colombia, en la planta TEPSA, con nuestro activo TEPSA. Yo creo que es claro que descarbonizar no es acabar con la generación térmica, lo que se debe buscar es la carbono neutralidad y es un poco equilibrar las fuentes de emisión de la manera más eficiente con otras fuentes
que no tengan esos niveles de emisión y de esa manera ir bajando o ir llegando a una carbono neutralidad. Sin generación confiable térmica no hay transición, o sería una transición a costos exorbitantes o una transición con cortes de energía permanentes por no contar con la confiabilidad correspondiente. Entonces, se debe propender por establecer cuál es ese mix que nos da la confiabilidad que este país requiere a los costos más eficientes y obviamente manteniéndonos como destino atractivo de inversión, de manera que estos proyectos se puedan desarrollar de manera muy eficiente y garantizar la confiabilidad para el país. Gracias, Tomás. Para cierre. Sí, yo estaba pensando que en los modelos que hacemos nosotros y en las cosas que vemos, lo que esto a mí me dice de la transición es que yo creo que no estamos dando todavía las discusiones como las deberíamos dar. Y me explico lo que quiero decir. Hay unas metas muy agresivas y esas metas van a tener implicaciones muy fuertes para todo el mundo. Esto no es solo para los que producen energía, esto es en el transporte. ¿Qué vamos a hacer con los vehículos viejos, con los buses, con los camiones? Esto es a nivel de hogares. ¿Qué vamos a hacer con cambios de equipos? A nivel de industria. ¿Está en capacidad la industria de hacer las reconversiones y las inversiones que tiene que hacer o no? Esas son preguntas muy de fondo y que se vienen muy rápido. Y yo siento que todavía no esa gran conversación que debería darse para entender qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y déjenme, le pongo dos ejemplos rápidamente. Uno, si queremos descarbonizarnos tan rápido, pues habría que tener unos precios mucho más altos de los fósiles. Es el famoso impuesto al carbono. Y uno mira las recomendaciones que hay de los diferentes estudios y el ideal en teoría es entre 40 y 80 dólares por tonelada. Si una tonelada de carbón ahorita puede valer, no sé, 300 hasta 400.000 pesos en el mercado local, y una tonelada de carbón que no tiene impuesto al carbón hoy, una tonelada de carbón emite 2,5 toneladas de CO2, quiere decir que tendríamos que ponerle un impuesto, si fueran 40 dólares, de 100 dólares, y si fuera de 80 dólares, de 200 dólares. Eso o duplicaría o triplicaría el precio del carbón. ¿Quién puede vivir con eso? Para no hablar de la gasolina, para no hablar del gas en los hogares. Entonces, esas discusiones entre las metas y las herramientas para lograrlas, los impactos que hay, no las estamos dando todavía y se nos vienen muy pronto. Y me preocupa que nos despertemos, cuando nos despertemos a esa realidad, podamos tener un choque que nos enrede mucho la vida. Entonces, ojalá logremos abrir esas discusiones lo más rápido, que es lo que estamos tratando de hacer desde el centro con los ejercicios de estimaciones y modelamiento que hacemos. Muy buena conclusión, Tomás. Muchas gracias. Gracias a los cuatro. Muy interesante este panel. Ya viene el almuerzo. Muchas gracias a todos. No quiero nunca desaprovechar la oportunidad para recomendarles que si quieren estar bien informados sobre economía, energía y petróleo, entren a www.valoranalytic.com. Gracias a todos. Buen día. Nuevamente, señores panelistas, muchísimas gracias por sus interesantes aportes. La organización del evento los invita al almuerzo, el cual se llevará a cabo en el Claustro de las Ánimas. Y como tuvimos una agenda tan académica, tan apretada durante toda la mañana, nos extendimos un poco en nuestros horarios. Por eso los esperamos nuevamente en este salón a las 2:20 de la tarde. Que disfruten del almuerzo.